Daniel Suárez, Muchas gracias. te pido que te presentes, por favor. Bueno, mi nombre es Daniel Suárez y tuve una experiencia con Malvinas porque fui soldado con cripto, en el cual me incorporaron en el año 1981. Y empezando de cero mi historia o mi experiencia vivida con respecto a Malvinas, yo estaba en la secundaria, con 18 años en el B número 1 de Maipú, y por una cuestión de convencimiento adolescente, por así decir, pensaba que el servicio militar obligatorio que existía en esa época no me iba a tocar, que me iba a salvar por número bajo, porque eso era un sorteo de tu número de documento con respecto a la cantidad de gente que iba a ser incorporada al servicio militar, y de acuerdo al número de sorteo te tocaban las distintas armas, aeronáutica, marina o el ejército. Entonces la mayoría de mis compañeros pidieron prórroga, te daban prórroga 2 años más para que vos terminaras el colegio y después así. Como yo estaba convencido de que me iba a sacar, no iba a salir sorteado, lo cual obviamente me escapé, me toca un número alto, 998 de sorteo. Y eso implicaba que me iba a tocar Marina. Y Marina en esa época eran 16 meses de servicio militar. Bueno, me toca Marina, me incorporan un 4 de julio de 1981, nos subieron a un tren acá en Mendoza y nos llevaron a La Plata, a un centro de formación de infantería de marina en La Plata. Ahí nos formaron como soldados, como infantes de marina durante 2 meses, y después nos daban los distintos destinos de la infantería de marina. Me toca Puerto Belgrano en Bahía Blanca, en Punta Alta. Batallón de Infantería Marina número 1, que es un batallón de primera línea. En una eventual guerra es el primer batallón que hace desembarco, hace cabecera de playa. Y, bueno, yo por suerte estuve en la parte administrativa, porque gracias a mi mamá que me inculcó y me peleó para que aprendiera a escribir a máquina, tuve la ventaja de poder estar en un detal de operaciones, que se llama. O sea que era casi un oficinista, independientemente de que hacíamos la instrucción militar como todo el mundo, pero era como un beneficiado, por así decir, el lugar donde yo estaba. La cuestión es que, bueno, a medida no nos daban francos, era muy difícil viajar desde Punta Alta a Mendoza, nos manejábamos por carta en esa época, mi familia, mi novia, mi actual mujer, que era mi novia en ese momento. Entonces, de un momento a otro, en diciembre nos cortan los francos. En diciembre íbamos a tener 5 días para poder pasar las fiestas. El segundo comandante de mi batallón era Pedro Edgardo de Giachino, que era mendocino. Y teníamos una cierta afinidad, porque él era mi superior directo, por así decir, dentro del detal de operaciones donde yo trabajaba, con otros compañeros más del servicio militar. Entonces con Pedro, como éramos mendocinos, teníamos una cierta afinidad, como él era mendocino, teníamos una cierta confianza. Independientemente de que, bueno, él era un oficial superior, o sea, tratarlo de señor, obviamente. Entonces me firmó un permiso de franco, que lo tengo en casa, firmado por él, y pude irme 5 días en diciembre, que habían cortado las vacaciones, se habían cortado los francos, y estuve el 24 de diciembre, pude ir a Mendoza. Desde ese momento, cuando vuelvo, empezamos a hacer instrucción militar permanente. El grupo donde yo estaba era un grupo que se denomina Asuntos Civiles. Éramos 4 conscriptos, 2 cabos principales, y nos hacíamos cargo de la logística de mapeo en el caso de una posible guerra. Nosotros hacíamos y dibujábamos los mapas, creábamos las contraseñas, llevábamos una administración que se lleva en todo un batallón de primera línea, independientemente de los que pueden ir al frente. Vos tenés que tener un respaldo logístico administrativo para poder manejar todo ese lío. Yo estaba, por suerte, en la parte de asuntos civiles.
Bueno, nos convocan, hacíamos instrucción militar nocturna, nosotros teníamos preparado nuestro cajón o nuestro baúl de campaña, que era una máquina de escribir, un mimeógrafo, usábamos un mimeógrafo que servía para hacer fotocopias, reglas, rotring, papel, todo para manejar la parte administrativa del batallón, mapeos. Entonces, independientemente de eso, también llevamos nuestro fusil, nuestro cargador, nuestros proyectiles, todo el equipo de casco, de guerra. El 27 de marzo de 1982 nos convocan porque íbamos a zarpar. Pensábamos que eran maniobras que normalmente se pueden hacer. Un ejercicio de práctica, un simulacro. Tal cual, un simulacro. Y después pensábamos que había a lo mejor problema con los chilenos del sur, Río Grande, por ahí. La cuestión es que la noche del 27 de marzo estaba en el batallón y Pedro Giachino me llama. Me dice, ¿me podés traer mi bolsa y el correaje? El correaje era, de combate eran los cargadores, esos cinturones, esas cosas. Voy, busco, se lo entrego. Él se iba esa noche, porque él era comando, salían antes que nosotros. Entonces le pregunto, señor, ¿dónde vamos? ¿Hay alguna maniobra especial? Ya te vas a enterar, me dice, vamos a hacer historia. Y eso me quedó grabado toda la vida, porque nunca nos imaginamos que íbamos a ir donde fuimos. La cuestión es que mi grupo se embarca en el rompehielos Irizar, en Puerto Belgrano. Todo el grupo de asuntos civiles, más el batallón de infantería, más ejército, helicópteros. El rompehielos Irizar es un barco gigante, muy grande. Zarpamos el día 28 de marzo hacia el sur, sin saber tampoco a dónde íbamos. En el medio, 29-30 de marzo, una tormenta tremenda en el mar. El barco ese parecía que se hundía. Estaba colapsado, se colapsaron los baños, colapsaron todo porque iba lleno de gente, lleno de soldados. Fue tremendo eso, la tormenta que nos tocó. Y después de la tormenta, el 30 de marzo, 31, primero, no recuerdo bien, nos reúnen en la cubierta y nos dicen que íbamos a desembarcar en las Islas Malvinas para recuperarnos. Yo estaba con mi amigo Camada, que le llamábamos en esa época, hermano, y nos miramos que Jorge Martínez, que es de San Rafael, Malvinas, vamos a ir a las Malvinas, no volvemos más. En las Malvinas están los ingleses como fuerza bélica estaban muy por encima de nosotros. Entonces la idea que nos inculcan era de que íbamos a ocupar las Malvinas y tratar de que no hubiera ningún conflicto de tiros para después empezar a negociar. La cuestión es que, bueno, mi grupo de asuntos civiles, en ese lapso, en 2 días, hicimos un montón de fotocopias a través de un mimeógrafo, todas escritas en inglés, y nuestra consigna era repartírsela a los habitantes de Malvinas, donde le ofrecíamos los derechos de cualquier ciudadano argentino y la posibilidad de poder viajar al continente. El que quisiera podía viajar al continente y iba a ser tratado como cualquier ciudadano argentino y la posibilidad de que ellos se hicieran ciudadanos argentinos. Esa era nuestra principal función cuando desembarcáramos en Malvinas. Como miembros del grupo de asuntos civiles. Tal cual. La cuestión es que, bueno, desembarcamos a través de un helicóptero en Malvinas, llegamos, todavía habían disturbios y disparos porque se habían resistido algunos marines ingleses en la casa del gobernador de la isla. Ahí es donde lo matan a Giachino y a otro cabo más, también enfermero. Nosotros desembarcamos a través de un BAO, que se llama, que es un vehículo anfibio a oruga. Ahí cargamos nuestros equipos, el baúl famoso con todas las máquinas. Y nos quedamos en la casa de telecomunicaciones, que estaba cerca de la casa del gobernador, que es la casa de la colonia, que se llamaba. Y al lado había una especie de oficinas con teletipo.
que en esa época era radio, repetidoras y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí nos instalamos nosotros. Una vez que los ingleses se habían rendido, izamos la bandera argentina, saludamos. Giachino ya había muerto, esperamos que había fallecido. Y bueno, nuestra tarea era ir por casa y entregarle esa documentación, ese panfleto, el papel ese, a los ingleses, a los kelpers. Que obviamente ellos no estaban para nada de acuerdo con que nosotros estuviéramos ahí. Los habitantes de Malvinas, que son kelper llamados, son más británicos que los británicos, o sea, teníamos un rechazo muy fuerte, a tal punto que habían pintadas en las paredes "Good Save the Queen", fuera argentinos, teníamos un rechazo muy fuerte, que esa es una de las cosas importantes también, que tiene que ver por qué está todavía las Malvinas como colonia inglesa, ¿no? Porque no hay una identificación de Argentina dentro de lo que es las Malvinas. Es más, ellos circulaban por la izquierda, había problemas a veces porque la gente empezó a salir de las casas con banderas blancas, teníamos rechazo, no nos querían recibir la documentación o la información que nosotros les queríamos dar. Bueno, fue una vivencia bastante compleja, ¿no? ¿Les recibieron esa invitación a poder ser ciudadanos? Algunos, pero creo que una o dos personas de todos los habitantes adoptaron por el primer continente. Pero en una mayoría, un 80-90% estaban en contra de que los argentinos hubieran ido. Se sintieron invadidos. Ellos se sintieron invadidos, tal cual. Ellos se sintieron invadidos. Daniel, ¿cómo era Giachino? Giachino era un militar de raza. Era una persona que imponía respeto, sumamente correcto, recto, un tipo muy inteligente, un tipo que inculcaba el deporte, inculcaba las buenas costumbres, el honor, el patriotismo. Tenía una impronta en ese sentido muy arraigada de patriotismo, era totalmente incondicional con la Argentina, como hay un montón de militares que lo son, obviamente. Pero era una persona muy agradable y era una persona que imponía respeto. Siempre imponía respeto. Y a mí particularmente me tocó mucho cuando murió, porque era un tipo que nos habíamos creado una cierta amistad con él, a pesar de que yo era conscripto. Él había elegido la carrera militar de oficial y había hecho su carrera y era comando táctico, buzo táctico, era un militar de raza. Yo no, yo era un soldado. Circunstancialmente estaba. Circunstancias, claro. Tenía, como te comentaba recién, tenía 19 años y yo me quería ir a mi casa. Cuando nos enteramos de que la flota inglesa zarpó, íbamos a estar en guerra. Cosas que escuchabas o que veías en películas y no tomamos magnitud de que íbamos a entrar en guerra. Nos íbamos a matar los unos a los otros. No lo alcanzaba a comprender. No lo alcanzaba a comprender. Tenía miedo, como todos, obviamente. Algunos manifiestan el miedo de una forma, otros de otra. Yo no dormía. Estabas como alerta permanentemente. ¿Tu familia sabía que zarpaste a Malvinas, No, que ibas? No, porque nos censuraban las cartas. Después se enteraron. O sea que para tu familia estabas en Puerto Belgrano. Mis padres suponían de que habíamos desembarcado en Malvinas porque en el diario Los Andes de ese 2 de abril, 3 de abril,
informaron de que el batallón de Infantería Marina número 1 de Puerto Belgrano había desembarcado como cabecera de playa en las islas. Entonces ellos sabían que yo estaba ahí, pero no teníamos forma de comunicarnos. Lo que suma más al miedo, a la preocupación. Tal cual, era así, tanto de mi familia como la mía. Era así. Después a los días no, sí, al mes y medio, le llega una carta a mi papá a mi casa, firmada por el comandante del batallón de Infantería Marina número 1, Carvajal, y el capitán Wolfson, donde decía la participación que habíamos tenido, en este caso particular mía, en el desembarco de Malvinas, que mi hijo pensaba que yo me había muerto. Que bueno, después tendré historias para contar, digno infante de Marina, que le iba a traer, se me olvidó. Y bueno, esas fueron las vivencias. Y después de un tiempo, estuvimos 15, casi 20 días, viene el principal nuestro y me dice, nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Tierra del Fuego. Preparen las cosas. Preparamos todas las cosas, la parte de lo que era asuntos civiles. Ya se veía que la flota se venía para la Argentina, íbamos a entrar en conflicto seguramente, no había posibilidades de poder congeniar con los kelpers, ni mucho menos. Hicimos trincheras alrededor, o sea que ya era una guerra inminente lo que se venía. Y por suerte para mí y para mis compañeros, nos fuimos a Río Grande, a la estancia de Menéndez Betti. Y ahí nos quedamos acantonados, todo el batallón de Infantería Marina número 1, y escuchábamos las noticias a través de los comunicados de la Armada con respecto a lo que estaba pasando. El hundimiento de Belgrano, los bombardeos en el aeropuerto de Malvinas, y ahí el conflicto. Y ya estábamos nosotros como soldados de reserva de soporte, digamos, porque en 2 o 3 oportunidades tuvimos que, sin máquinas de escribir y sin nada de eso, armamento, fusil, casco, equipo, al aeropuerto de Río Grande, porque volvíamos a Malvinas. Abortaban, nos volvíamos a la estancia de nuevo. Íbamos 3 veces ahí. Independientemente de eso, hacíamos guardias y patrullas en Punta Arena, porque el ejército chileno estaba ahí cerca y no fueron tampoco nuestros mejores aliados en ese momento, el gobierno en sí, no el chileno, sino el gobierno chileno. Entonces había un cierto resquemor, así recelo con los chilenos en Punta Arena, que es el límite entre Argentina y Chile. ¿Qué cambió ahí? Porque ya no estabas en el riesgo de estar en el frente de batalla de las islas, estabas a muchos kilómetros, en un lugar más seguro, sí, donde era difícil que fuese a haber un frente de conflicto. Sí, ahí estábamos muy ¿Cuál era la sensación ahí? Estábamos muy al tanto de los heridos y las bajas, porque en Río Grande llegaron varios heridos que pudieron, mientras había corredor aéreo disponible, o sea, lo podíamos ver. Ahí estaba, en lo que a mí respecta, mucho más aliviado y pensando de que podíamos ir en cualquier momento, podíamos volver en cualquier momento. Y estábamos mucho más al tanto de compañeros míos que estaban ahí, compañeros de Infantería Marina, chicos conocidos, ¿y cuándo iba a terminar? ¿Cuándo se iba a terminar esto? Y había muchas posibilidades, o se rumoreaba mucho de que comandos ingleses invadieran el continente, Río Grande, porque Río Grande era una plataforma de salida de aviones de caza muy importante para Argentina. Entonces hacíamos guardias y trincheras en la costa del Río Grande, Tierra del Fuego, y permanentemente en guardias, y bueno, tratábamos de pasar los días. No nos podíamos bañar, obviamente, pero era mucho, no había instalaciones de baño.
Yo tuve más de 3 meses sin bañarme. Cuando llegamos al batallón, lo primero que quería hacer era bañarme. Cosas básicas. Extrañaba un inodoro. Cosas muy estúpidas. Porque teníamos letrinas donde hacíamos nuestras necesidades. Y yo, me encantaría tener un inodoro. Cosas. Me encantaría tener no sé, un jabón. Abrir una canilla y poder ducharte. Claro, agua caliente. Agua caliente. Nada comparado con los chicos que viven enfrente, obviamente. Que de hecho también es muy particular Malvinas porque vos hacías un pozo, una trinchera de medio metro y empezaba a drenar agua. Y estabas todo el día con los zapatos mojados, las medias mojadas. Era muy duro. Pero independientemente de eso, a mí me tocó casi, por así decir, la mejor parte. ¿Qué lográs sobrellevar, sobrepasar cuando nos enteramos de que la guerra termina? La cantidad de muertos que teníamos de cada bando. Lo del crucero Belgrano fue muy duro y muy traicionero, aparte también del ejército inglés, porque un barco inglés estaba fuera del área de exclusión y fue bombardeado, obviamente sin previo aviso, pero que no debería haber sido bombardeada. Entonces empezás a analizar con el futuro de que tu poderío de negociación como país en subdesarrollo no mínimo. Entonces a ese nivel bélico lo puedes confrontar a las grandes potencias, Estados Unidos, Inglaterra, Europa. Pasa por ahí. Bueno, y el 7 de julio volvimos al batallón 1, que, bueno, obviamente estaba contento porque habíamos vuelto a mi casa, nos firmaron en la libreta DNI con licencia hasta la baja, con mi amigo y mi camarada Jorge Martínez, un camión desde el batallón de infantería marina número 1 nos dejó en la entrada del puerto Belgrano, que es Punta Alta, ya con ropa civil, y bajamos. Estábamos en la vereda de Punta Alta. Y Jorge Martínez me dice, ¿y ahora qué hacemos? Digo, pues nos vamos a casa. Nos vamos a casa. No. Por eso te comentaba de que el post fue peor. Y fuimos a la terminal de ómnibus. Tenías 19 años. Había cumplido 20 el 4 de julio, hacían 2 días. Y mirá, estuvimos en Malvinas, somos soldados de infantería marina, que tenemos él es en San Rafael, yo soy en Mendoza. A Mismar, oficina de Mismar. Sí, pero no hay pasaje. Es que no tenemos plata. No puedo hacer la duchada. No, imposible. Y bueno, pues vamos a la ruta y empezamos a hacer radio, ¿qué vamos a hacer? Estábamos haciendo terminal y nos para un hombre. Dice, muchachos, los acabo de escuchar, yo soy un chofer que está viajando, está saliendo en Mendoza, no los puedo subir acá. Y se sacan a la ruta, cuando yo salga dentro de 1 hora, me llevo. Pero voy lleno, van a tener que ir sentado en el pasillo, pues, como sea. Y como estabas sobreviviendo, todo ese tiempo vivías sobreviviendo, esa secuencia parecía más de la supervivencia. Que después con el cabo del tiempo dije, nos dejaron solos. Éramos unos pendejitos y nos dejaron solos. Gracias por el suelo prestado, chao, hasta luego, y arreglátela. Y vos tenías, yo por lo menos, sentía un cierto orgullo de haber estado donde estuve. Yo llegué a mi casa y mis amigos ya no eran mis amigos.
que no eran mis amigos, no me divertía lo que ellos hacían. Ellos no vivieron nada en el continente de lo que vivimos nosotros allá. No eran mis amigos. Mis amigos de adolescente no eran. Yo había dejado de ser adolescente. Ya no me divertía. Las cosas que me divertían, no me importaba ir a bailar. No me interesaba lavar el auto de mi papá. Entonces me puse a buscar trabajo. Y en cierta forma, yo ponía excombatiente de Malvinas, conflicto clase 62. Y no te llamaba nadie. Yo estaba convencido de que eso iba a ser una ayuda para poder conseguir trabajo. Hasta que después me vino de Alfonsín, a través de mi papá que trabajaba en YPF, le dan prioridad a los combatientes de Malvinas a entrar en empresas del Estado. En esa época YPF era del Estado. Entonces me dice mi papá, mira, pues entrar por la perforación de pozos. Sí, le digo, lo que sea. Y entramos 4 excombatientes. Eduardo González, que seguramente lo conoces. Hudson, yo, otros muchachos más, ingresamos a perforación. Y nos tenían que destinar a los distintos equipos de perforación. No entro en detalle de eso, pero lo que más, que el jefe, que era un ingeniero, dice, ¿y a dónde mandamos a los loquitos? Yo lo escuché, ¿viste? Y lo miré. Dice, ¿por qué loquitos? Y dice, ustedes son loquitos. No quise continuar, digo, porque me iban a echar antes de empezar a trabajar. Y después, con el tiempo, te estoy hablando de años, que seguía buscando trabajo y tratando de superarme, un consultor me dice, no pongas más que sos veterano de guerra en los currículos. No te va a tomar nadie. Entonces, como que te negaste. Y empezabas a crecer y a darte cuenta de que fue al cohete. No tenía sentido. Entonces empezabas a esconderte, ¿entendés? A retrotraerte. Me caso, mi novia en esa época, que es la persona que creo que hasta hoy día entendió y comprendió lo que yo viví, y me olvidé completamente de lo que fue Malvinas durante muchos años. Después empecé a tener, es más, no tenía idea de la pensión, no quería nada que me relacionara con Malvinas, ni siquiera la pensión. Después, con el tiempo, obviamente, era un beneficio. Hoy, en cierta forma, lo tengo asimilado, en cierta forma, porque van a ser 40 años y todavía siento cosas que, ¿cómo te puedo decir? No es rencor ni mucho menos, sino duelen. Emoción, claro, dolor. Es así. Es así. Y creo que fue la peor opción que Argentina pudo haber tomado de tratar de recuperar las islas. No haber seguido insistiendo, como te comentaba, diplomáticamente, con inteligencia, con una estrategia, que creo que es lo que hay que hacer de lo demás. Cualquier cosa menos llegar a un conflicto bélico, porque es lo peor que te puede pasar, por lo menos a las personas que lo viven. Yo soy un agradecido y de que no tengo demasiadas secuelas, pero hay un balance que mucha gente no tiene en cuenta. Hay más suicidios posguerra que gente que murió en la guerra. Eso es algo muy grosso, es muy feo. Eso te demuestra que a mucha gente le dejó secuelas muy grandes y muy graves.
Y no solamente a ellos, sino a su entorno, a su familia, tipos que se suicidaron. Y gran parte de esa depresión, de ese suicidio, de esa toma de decisión, fue porque no hubo un soporte del Estado argentino hacia las personas que estuvieron ahí. No te quiero decir monumento, placa, pensión, beneficios, un llamado sino contención, a acercarse. Sino contención, no anularlos. Lamentablemente nos sentimos anulados, nos sentimos olvidados. ¿Cuánto tiempo pasó para que empezaras a hablar de Malvinas? Y mucho, más de 10 años. Sí, más de 10 años. ¿Y qué hizo que volvieras a hablar de Malvinas, que recuperaras esa paz? Mi esposa y creo que gracias a mi mujer me dijo, si te metes, no escondas todo lo que tenés ni te lo guardes, porque no te va a hacer bien. Entonces, es bueno que expreses tu pensamiento y tu manera de ver el entorno a Malvinas. Y como te vuelvo a repetir, cada uno tiene una visión distinta porque cada uno tuvo una vivencia distinta. ¿Entendés? Pero bueno, básicamente esa fue la mía, que indudablemente lo trato de manejar lo mejor posible. Me emociona hoy, tengo 59 años, han pasado 40 años de la guerra y todavía me sigue emocionando, ¿me entendés? Entonces, son cosas que aprendés a llevar con el paso del tiempo. ¿Cómo continuó tu vida después de que empezaste a trabajar en YPF? No, bien. ¿Cómo seguiste? Bien, conseguí buen trabajo. Después entré a trabajar a Movicon, nunca me quedé. Tengo una linda familia, mi esposa, 2 hijos, una nena de 25 y un hijo de 29. Los 3, la nena está a punto de recibirse, mi hijo también, trabajan. Tengo un buen pasar dentro de todo, me pude jubilar por la ley de jubilación anticipada. Y estoy permanentemente tratando de hacer cosas. Me llevo bien con mi esposa. ¿Cómo fue contarle a tus hijos que el papá, con 19 añitos... Ellos, en realidad mi mujer fue la que se encargó de eso. Yo no hablaba con ellos de nada. Y al papá le entregaron una medalla, y le dieron otra medalla, y le dieron un diploma. Y nunca usé medallas, porque, qué sé yo, a lo mejor en otro momento las uso, ¿viste? Fue a lo mejor un reconocimiento. Y después los malos manejos del Estado en sí, que es muy grave falencia que tiene la Argentina. No en sí su gente, sino el mecanismo, que es lo que deberíamos cambiar. Tengo una anécdota muy loca que como para cobrar la pensión, cada fuerza tenía que certificar que vos habías estado en determinado lugar al mando de determinada gente. Eso avalaba para que vos pudieras tramitar la pensión de guerra, por ley. Y me acuerdo que yo trabajaba, los días de cobro de pensión, cobraban el Banco San Juan en Maipú, normalmente siempre hacíamos cola, ¿viste? Estaba en conjunto con los jubilados. Estoy hablando de esto hace 15 años atrás. Y siempre me encontraba 2 lugares más, 2 lugares menos, porque iba a una determinada hora porque de ahí cobraba y me iba a trabajar. Con una persona que en el mismo horario. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? Buen día, saludaba. Un mes que voy a cobrar, esta persona está justo delante mío en la cola. Yo tenía 48. 48 años. Y se da vuelta, me dice, frío, está fresco, y así, lo siento bastante frío.
Me dice, vos venís a cobrar, sos jubilado. Yo vengo a cobrar una pensión. Ah, ¿sos militar? Yo no, pensión de Malvinas, de veterano de Malvinas. Ah, me dice, yo también. Entonces lo veo, y el tipo tenía 35 años, 38. Era 10 años menor que yo, seguro. Sí, le digo, no me digas. Sí, me dice. Sí, como te veo todos los meses, a veces nos juntamos. Le digo, sí, siempre nos juntamos. Le digo, ¿y dónde estuviste? Me dice, yo estuve en el ejército. Ah, le digo, vos. Y le empecé a dar charla. El tipo tenía un speech muy armado, muy sabido. Y le digo, pero claro, vos, ¿qué edad tenés? Me dice, 39. Claro. O sea que vos estuviste en Malvinas cuando tenías 11. No, dice, lo que pasa es que yo fui cabo, fui a la escuela y después de la escuela, digo, no me des explicación, claro. No me des explicación. Y así como él, hubo un montón de tipos que cobraban pensiones de Malvinas por una cuestión, no sé, favores políticos, o lo que sea. Hubo un censo ahí donde ahora está más o menos adecuado, pero eran, no sé, habían ido 2 millones de soldados a la guerra. Entonces, esos son los problemas básicos que tenemos que arreglar. Creo que a los chicos hay que inculcarle eso, ese valor. O sea, independientemente de que no nos olvidemos de la historia de la Argentina, le tenemos que inculcar que esas cosas no se pueden hacer, no se deben hacer. Que está mal. Ese es uno de los problemas que tenemos. En cierta manera, todos tenemos un grado de corrupción, pero hasta que no nos saquemos de encima eso, ¿por qué me voy a abrir para pasar si tengo que mantener mi izquierda para doblar? Quédate en la izquierda. Es un tema de concepto y valores. Y si no se lo inculcamos a los chicos, no vamos a cambiar más. Es una manera de ver, obviamente. Pero bueno, esa es mi corta historia con respecto a Malvinas. Espero que les sirva. Camino a los 40 años de Malvinas, ¿cuál es tu reflexión respecto de la situación de los veteranos? Ya nos has comentado algo, pero respecto a cómo ser de las islas, de nuestra soberanía en las islas. Tenemos que ser, no renunciar a la discusión, al diálogo, poniendo la soberanía como eje de la discusión. Indudablemente que la parte inglesa quiere discutir, pero nunca quiere poner en tema de discusión la soberanía, porque obviamente no tiene alternativas. Y creo que como argentino y el Estado y la Cancillería y la diplomacia tiene que armar un plan estratégico para salir a negociar la soberanía de las islas. A nadie que le preguntes va a decir de que las islas son de otro país, porque geográficamente es imposible. Son argentinas. Pero paralelamente a eso, tenés que darle un soporte y armar una estrategia para la gente que vive en Malvinas. ¿Querés seguir siendo inglés? No hay ningún problema. Seguí siendo inglés. Te doy permiso para que vivas en el territorio argentino. Tener los beneficios de cualquier argentino. Pero tengo que dar soporte a esa gente. Hoy a Inglaterra le sale muchísima plata mantener Malvinas. Nosotros tenemos que armar algo estratégicamente para que esa gente no sienta de que está viviendo mañana en el conurbano bonaerense, ¿no entendés? Que sigan ellos, es más, que sigan viviendo como están viviendo y mejor. Entonces esa creo que es la estrategia que el Estado tiene que armar paralelamente con la discusión de la soberanía en términos pacíficos. Decirle, bueno, que los ingleses vean, está bien, esto es de ustedes. Porque hoy, suponete,
diplomáticamente le ganás a Inglaterra. Inglaterra levanta campamento, vamos al campamento, soldados, todo, pum, nos vamos. Y dejás, no sé cuántos habitantes tendrá hoy la isla, los dejás a los tipos ahí solos. No tenemos soporte nosotros para mantenerlos. No hay una estrategia, no hay un plan. Un acercamiento, una aproximación. No tenés que empezar por ahí. Cuando la mitad de los Kemper, los habitantes de las islas, estén convencidos de que va a ser lo mismo o mejor ser un ciudadano argentino, yo te puedo asegurar que eso cambia. Hoy por hoy los tipos no tienen que saber absolutamente nada, pero nada, porque están bien donde están y saben que van a estar mal si están de este otro lado, lamentablemente. Pero es un plan a largo plazo que lamentablemente no estamos acostumbrados a hacer. No tenemos planes a largo plazo, políticas de Estado. Es decir, este plan, ¿cuánto nos lleva? 15 años. Perfecto, nos ponemos la cabeza y laburamos esto. Empiezo yo, seguís vos, después seguís vos cuando yo no esté, pero el plan tiene que ser uno. Así veo, porque el año que viene, aplausos, medallas, nos van a dar, listo, espero que votes por mí, hasta luego. Va a ser así, ¿me entendés? Lamentablemente. Es mi manera de verlo, tampoco no soy tan negativo. Tan válida como cualquier otra. Pero bueno, es así. O más. Sí. Bueno, esa es mi corta experiencia. Muchas gracias, Daniel. No, por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por difundir esto.